Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. En el paraíso comunista del turismo y de la salud, como siempre, se han afanado en vender a Cuba. Lo cierto es que su régimen decrépito ni siquiera puede mantener las luces encendidas. En medio de la peor debacle energética de los últimos años, los cubanos continúan hoy a oscuras debido a varios incidentes con bloques generadores y la obsoleta infraestructura con la que estos aladinos sin lámpara, nunca mejor dicho, pretenden seguir dando servicios sin haberle invertido un solo centavo. El sufrido país ha estado soportando meses de apagones cada vez más frecuentes y largos, a veces de hasta 20 horas, viendo pudrirse su poca comida y esperanzas, mientras que esta dinastía castrista, como mal avenidos reyes sin corona, han seguido llenándose el estómago y los bolsillos. Por más que se afanen ahora en dictaminar medidas draconianas de emergencia para tratar de promocionar esos servicios más básicos, eso sí, bajo las aspas de un ventilador. El anuncio del régimen sobre la sincronización de varios circuitos dentro de la isla ha creado expectativas al pueblo, que llevaba ya más de 48 horas sin electricidad. Se ha motivado que algunos vencieran nuevamente el miedo y volvieran a salir a protestar a las calles. Una situación que aterroriza al régimen, porque a la falta de libertad, de insumos, de comida que llevarse a la boca, de medicinas en los hospitales, de transporte, de viviendas seguras que no se caigan a pedazos literalmente, y ahora de luz, el agua del vaso no soporta una gota más si está a punto de derramarse. Y ellos lo saben. Y el mundo lo intuye, porque cuando ya no se tiene nada que perder, hasta jugarse la vida pasa a un segundo plano si se trata de la supervivencia de los tuyos. Los que dependen de un enchufe o de un generador para seguir viviendo. Los chicos que hoy, sin clase por 3 días, no van a tener que echarse a la boca. Los que tratan de sobrevivir a duras penas en un presidio bajo el yugo de estos cobardes por solo pensar diferente. O aquellos que ante la proximidad del huracán Óscar no tienen un lugar para refugiarse o un teléfono cargado para poder comunicarse. El pasado viernes a las 11:07, la desconexión total del SEN, tras la caída de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ocupó los titulares del mundo. Hoy, más de 48 horas después a oscuras, ya no hay forma, señores, de dibujar la realidad de otra manera. Por mucho que esa marioneta de Díaz-Canel pretenda infundir miedo o respeto disfrazado de verde olivo, intentando culpar a la empresa pública por el excesivo gasto de energía, anunciándoles además una subida en sus tarifas o culpando, como era de esperar, el embargo en su habitual poca inteligencia y desfachatez. Porque ni su habitual alucinación marxista pueden respaldar estas cantinfladas. Cuba puede adquirir las piezas dañadas que necesite y el combustible del resto del mundo si quisiera o quisieran. El verdadero problema no es Estados Unidos, sino un régimen que no puede hacer que nada funcione, excepto exportar a su gente, obligarlos a un exilio que está dejando la isla envejecida y sin profesionales. Rusia y China, padre y madre putativa, más interesada en tener presencia en el patio trasero de los Estados Unidos que en una nostalgia castrista, ha reducido las ventas de combustible a la isla, que no puede pagar las facturas. Y el ocupa de Miraflores, el usurpador del gobierno venezolano, ha reducido también a la mitad el envío de barriles diarios. Y así está el patio, a las claras y sin milongas, aunque a oscuras, y con los mismos idiotas a quien solo se les ocurre como remate pedir a los cubanos que ahorren sin corriente. Vamos, que en su apagón cerebral solo les faltaría decirle al mundo eso de que Cuba es un país tan libre, pero tan libre que la luz se va cuando uno quiere. Comenzamos. Y bueno, esta noche nos acompañan Juan Antonio Blanco, analista de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias por tener la amabilidad, Juan Antonio, de estar con nosotros en esta noche. Gracias. Nos acompaña también mi queridísimo Mario Pentón, periodista de Martí Noticias, un ex compañero mío de América TV, a quien le tengo un enorme cariño y respeto. Mario, también gracias a ti por estar con nosotros.
Gracias. Y nos acompaña Ángel de Fana, es exprisionero político, presidente de Plantados, que no lo conoce. Muchísimas gracias por su amabilidad también de acompañarnos. Gracias a ti, Marian. Vamos a comenzar, si les parece a ustedes, con, bueno, pues vamos a empezar con Ángel, que es la persona que tenemos aquí con nosotros. Yo creo que mi introducción hasta se queda corta. O sea, la desfachatez que tienen estos individuos para tratar de pintar el cielo no sé, de verdecito, es una cosa inaudita. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Ángel? Vamos a llegar hasta donde sea capaz el pueblo cubano de soportar la ignominia y la miseria. Yo creo que el régimen comunista desde 1959, desde el principio, nos quitó la libertad, nos quitó el derecho a decir lo que pensábamos, el derecho a prosperar por nuestros propios esfuerzos, pero ha sido tan incapaz, además de terror, de imponer en el país la imposibilidad de desarrollarse, de cuidar lo que teníamos, y ese es el resultado. El resultado es lo que está pasando ahora. No es la falta de petróleo, no es el embargo, es sencillamente la incapacidad, independientemente del tema ideológico, la incapacidad de estos señores que se han convertido en una mafia, que lo que quieren es procurar el bienestar de ellos y de sus familiares, independientemente de cualquier razón que lo produzca. El narcotráfico, la venta de dólares, lo que sea, expulsar a nuestro pueblo fuera del país o a llevarlo a la prisión, lo que sea. A ellos no les interesa mantenerse en el poder para su propio disfrute. Estuvieron durante muchos años invirtiendo los pocos recursos que tenía nuestro país, las posibilidades de crédito que le daban otros países para el sector del turístico, soñando que iban a llenar los hoteles que están medio vacíos, pero mientras eso ocurría no cuidaban la infraestructura de nuestra patria. Claro. Y este es el resultado. Y es un resultado triste que Mario además tiene la oportunidad de comprobar prácticamente como un testigo directo, sin estar allá, por la conexión que mantiene con todos esos cubanos en la isla. Mi querido Mario, ¿qué te han comentado a día de hoy? ¿Cómo se está llevando la situación por allá? Bueno, mientras hablamos, 1/3 del país tiene electricidad, el resto está a oscuras. Además de todo esto, un huracán impactó el oriente de Cuba, la zona de Baracoa, la zona de Guantánamo, una zona que es además muy pobre y que está pasando pues por situaciones terribles. Ni siquiera sabían que iba un huracán hacia allá porque no tenían electricidad. Entonces, la crisis humanitaria que hoy vive el pueblo cubano es tremenda. Llevan 3 días sin electricidad en muchos lugares. Por supuesto, la comida se ha echado a perder. En muchos sitios ni siquiera hay agua potable porque al no haber electricidad, pues no hay agua, no se puede bombear el agua. También cortes de internet. Ante todo esto, pues el pueblo ha salido a las calles a reclamar electricidad, comida, agua y también, por supuesto, libertad. Y la respuesta del régimen de Miguel Díaz-Canel ha sido, como bien decías, Marian, vestirse de verde olivo, amenazar al pueblo, decir que son unos borrachos quienes están haciendo las protestas y sencillamente huir hacia adelante, tratar de vender de que hay una solución cuando todos sabemos que no la hay. Es un sistema que, como bien ha documentado Cuba siglo XXI, necesitaría, creo que son cerca de 10.000 millones de dólares para repararlo. Y yo antes de ayer, conversaba con Piñón y me decía, mira, es como un almendrón viejo, aunque arregles una pieza, pues se va a romper otra. Pero no cabe ninguna duda, vamos a ver, si cualquier equipo necesita mantenimiento y necesita piezas nuevas y necesita sobre todo, ¿sabes el qué también? Profesionales cada vez más preparados, más documentados, que puedan manejar todas estas nuevas tecnologías que ayuden al pueblo cubano a tener esa energía que a día de hoy no tienen. Pero tristemente, Mario, yo estaba comentando en mi comienzo que uno de los grandes hándicaps que tiene la isla en estos momentos es que con ese exilio, con ese éxodo de cubanos, de jóvenes, también se han ido muchos profesionales y no hay tanta gente que pueda acudir en estos momentos en ayuda de una situación como esta. Pero vamos a escuchar en carne propia cómo lo está viviendo una madre en la isla de Cuba. Dios mío, yo solo quisiera sacar a mi hija de este país. Mi hija no ha comido, mi hija no puede dormir, mi hija no está yendo al colegio, mi hija es una niña ahora mismo que su vida se le ha paralizado, su niñez, como tantos niños cubanos.
Niños cubanos que no van a tener colegio en el día de hoy porque ya se anunció que no lo van a tener ni viernes, ni lunes, ni martes, ni tampoco día miércoles, por el momento. Pero además, mi querido Juan Antonio, también ha habido otros factores que son importantes. Vamos a, si te parece, antes de entrar contigo, a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel, porque esa es la parte que me gustaría desarrollar contigo. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Ustedes escucharon en mi introducción, cuando escribí el monólogo esta mañana, yo pensaba viendo esas imágenes, lo mismo que les comentaba, hace falta disfrazarse de verde olivo para tratar de imponer un respeto que a todas luces el pueblo no le tiene. Porque a mí no me cabe ninguna duda que si Raúl terminara de viajar hacia el otro barrio y quedara ese vacío de poder en Cuba, este señor, al que abiertamente se le ha llamado Díaz-Canel Chingao, no tendría ni 5 minutos contados en la isla de Cuba. Espero equivocarme, creo que no. Pero déjenme decirles algo, Juan Antonio, cuando tú escuchas a este señor decir que responderían cualquier inquietud, la inquietud prioritaria es ¿cuándo van a poner ustedes la luz? ¿Cuándo vamos a poder tener al menos el servicio de luz? Mira, Marian, y gracias por la invitación. Voy a comenzar por decir de que lo que él dijo equivale a la famosa expresión aquella de que la orden de combate está dada, cuando el 11 de julio toda la población del país explotó y a partir de ahí se desató toda la represión brutal que se ejerció contra los manifestantes. Díaz-Canel habla de sistemas y subsistemas. Esto es importante tenerlo en cuenta desde la siguiente perspectiva, porque se ha querido también enfocar en la prensa internacional este fenómeno como un fenómeno del sistema eléctrico cubano que falló. Esto no es Puerto Rico, que pasó un huracán y tumbó el sistema eléctrico por un periodo de tiempo y después se recuperó. El sistema eléctrico en Cuba no es lo que falló es el sistema nacional de dirección del país. O sea, es todo el sistema del cual el sistema eléctrico es un subsistema. Lo que pasa es que es un subsistema importante dentro de esa complejidad, porque ese subsistema a su vez arrastra la crisis al sistema de transportación, al sistema de agua, al sistema de salud pública, al sistema de educación, o sea, todo lo que han tenido que ir paralizando, al sistema, a la producción, todo lo que han tenido que ir paralizando porque este subsistema eléctrico ha fallado. Entonces, a lo único a lo que puede colgarse como un clavo ardiendo el señor Díaz-Canel es al subsistema de la represión pura y dura. Y es eso a lo que temen. Y tanto lo temen que si tú te das cuenta de la forma en que han manejado esto, lo han ido manejando no diciendo la gravedad y la verdad de lo que está sucediendo. Lo han manejado como si esto fuera la nueva normalidad. O sea, hemos tenido un apagón más grave que los demás, pero estamos trabajando para subsanarlo, como si esto fuera el apagón que hubo hace 3, 4, 5 meses atrás en la zona de Guantánamo, en la zona incluso de algunas partes de La Habana. No, esto es una nueva realidad que es el colapso final de ese sistema en el que no invirtieron. Y aquí vienen las preguntas que la ciudadanía tiene que hacerse si es que no se lo han hecho ya. Nosotros en el siglo XXI hicimos una investigación, Emilio Morales personalmente, que con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, viendo todo lo que había entrado por vía de los salarios de los médicos y cómo eso no se había invertido como habían prometido en el sistema de salud pública, nos preguntamos, bueno, ¿a dónde fueron a parar en 10 años más de 70.000 millones de dólares? Con lo cual habrían tenido más que suficiente, no solo para reparar los hospitales, proveer de medicamentos a la farmacia,
sino para invertir 10.000 millones de dólares estratégicos en este problema energético y para poder además producir alimentos para el país. Supuestamente una parte de eso, porque otra parte se ha esfumado, una parte de eso ha ido ¿a dónde? A construir hoteles que se mantienen en un 20 y un 30% de su capacidad ocupada. El resto está vacío. O sea, siguieron construyendo hoteles en medio de la pandemia y después de la pandemia, cuando nunca han logrado recuperar el turismo y donde simplemente eso parece que fuera un derroche de un inversionista malo. No, no es un derroche de un inversionista malo. Es la inversión de unos canallas que están blanqueando dinero sucio que sus compinches del exterior le hacen llegar para que sobrefacturen las construcciones de los hoteles y entonces digan, no, el hotel tal costó 5 millones de dólares, cuando en realidad le costó 1 millón, blanqueado todo el resto, comisión para ellos, que queda libre de polvo y paja, y le devuelven el resto del dinero al origen ilícito de donde partió la moneda. Entonces, esto lo que pone al descubierto es toda la podredumbre del sistema y toda la incapacidad del sistema que ha colapsado. Nosotros lo dijimos hace un año, en el año 24 colapsa finalmente el sistema. Lo único que no ha colapsado es el subsistema que mantiene en el poder a base de bayonetas a toda esta gente. Y vamos a ver hasta cuándo la población va a soportar eso. Porque como tú bien has dicho, ¿quién puede escoger entre la muerte de su mamá, de su niño, de su abuelita, de su esposo, porque le da el dengue, porque le da el oropucho, porque hay toneladas de basuras en las calles con vectores que están infectando a la población y no puedes ir a un hospital porque no hay reactivos para determinar si lo que tú tienes es dengue o es el oropucho famoso? Y no te pueden dar un medicamento si tú tienes una cortada que se te ha infectado, un antibiótico, y por lo tanto a lo mejor te mueres de una infección por una simple cortada que te diste, como le sucedió a un niño, según relató el padre Alberto Rey, porque no tenía que morirse ese niño. Entonces, es una crisis existencial. Están entre la vida y la muerte, y entonces vamos a ver si uno se arriesga a morir en las calles o se arriesga a sobrevivir en medio de este infierno o a que le toque la muerte por millones de razones diferentes, desnutrición, falta de medicamentos, lo que sea en tu hogar. Mira, es una crisis institucional a todos los niveles, pero además es una crisis moral que ya no aguanta más. Cuando tú te preguntas dónde ha ido a parar ese dinero, solamente había que arañar o seguir la pista del extinto López Calleja y sus fondos millonarios en Luxemburgo y en otros paraísos fiscales. Quizá ahí a lo mejor hay que arañar. Es más, si seguimos al señor Saab, testaferro del señor Maduro, y una de las llaves andantes con su pupila de esas bóvedas famosas donde el señor Maduro tiene su dinero junto a todos los decrépitos seguidores de su régimen. Quizá a lo mejor siguiendo esa pista pudiéramos llegar a dónde está el dinero del pueblo cubano, que durante tantos años se les ha estafado con las famosas construcciones de hoteles, como tú dices, para tener ocupación del 25% como mucho, pero seguir pendiendo todavía esa idea idílica de que Cuba es el país de la medicina cuando explota miserablemente con las misiones médicas a sus médicos, dejando sin galenos a su propia población, y el del bienestar del turismo cuando la gente realmente, literalmente, se muere de hambre, y si no se muere de hambre, se muere con un pedazo de cimiento, o perdón, de tejado que te caiga de una de las estructuras que todavía están en pie y que se han caído encima de los pacientes en algunos hospitales. Y esa es la realidad que muchos no quieren aceptar por esa idea idílica que se tiene sobre Cuba y la forma en la que durante tantos años, tantos decenios, se ha vendido el espíritu de la reinvolución. Pero eso ha cambiado y yo creo que cada día más tenemos a la vista lo que es esta realidad que está, como yo decía, a la gota del vaso. Efectivamente, yo creo que tanto tu análisis, tu monólogo, como lo que acaba de decir Juan Antonio, van certeramente a la realidad de lo que ha estado sucediendo y cuál es donde estamos ahora. Y yo te digo que yo mantengo mucha comunicación con Cuba, lo ha tenido durante todo el tiempo,
y yo creí que más nunca me iba a sorprender por algo que sucediera. Y te comento que recientemente, cosa que sé que es verdad, no es algo que me han engañado, en cuanto a la medicina. O sea, una persona que tiene problemas con el corazón y el médico le está recetando que tenga un marcapaso. En algunas oportunidades, algunos pacientes han comprado marcapaso en el exterior que cuesta $2,000, pero en este caso el doctor, el médico en La Habana, le recomienda que vaya a una funeraria en El Vedado y que se ponga en la lista para que los muertos que tengan marcapaso, si ya no lo hicieron, si ya no lo dejaron para alguien como un órgano. O sea, están reciclando los marcapasos, dentro de poco las dentaduras postizas, todo lo que cualquier cosa se recicla. Sí lo están haciendo. Y esto es un testimonio de alguien con que tengo plena confianza, que me está diciendo la verdad, que está sucediendo actualmente en La Habana, en la potencia médica cubana. O sea, independientemente del engaño, esta es la crueldad de este sistema para llegar a estas cosas, ¿no? Incluso para violar a los muertos, que tienen que entregar sus órganos y sus órganos. Y en cuanto a la prisión, y perdona que yo un poco vaya a esto, porque creo que es importante que se diga también el tratamiento. O sea, a veces tengo comunicación con presos de La Habana y de otros lugares, y me cuentan en estos días no tienen ni agua para beber. Y el 15 de octubre, Miguel Díaz Bauzá cumplió 30 años de condena. Sí. Y no lo han soltado, lo mantienen encarcelado. Le han inventado que a principios de la década del 2000 hicieron una protesta en la prisión de Kilo 8 y que por ese motivo le dieron una condena adicional de 25 años. O sea, 30 años con una condena en una cárcel cubana, una condena injusta, que además nunca estuvo basado en la realidad. No importa la justicia de los comunistas es distinta. Indiscutiblemente, este compatriota nuestro estaba aquí en los Estados Unidos, era residente de los Estados Unidos y fue a combatir, a iniciar lucha armada. Esa es la verdad, pero fue a combatir con patriotismo, sin asesinar a nadie, es decir, a combatir contra el enemigo. Y fue condenado a 30 años por esa razón. ¿Y ya se han cumplido? Y lo cumplió el 15 de octubre, los 30 años. Y todavía lo tienen ahí. Y lo tienen. Como bandera, 81 años. 81 años. Le han inventado otra causa de 25 años para mantenerlo, para que se muera en la prisión, como se murió en la prisión uno de sus compañeros de causa, Armando Sosa Fortuny, que con 2 causas cumplió 40 y tantos años de prisión y murió en el Combinado del Este. Y Mario, mientras todo esto está ocurriendo, y nosotros lo hemos hablado en numerosas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de compartir programa, esto es un régimen, como todos los regímenes comunistas, amigos, de lo mío es mío y lo tuyo también, donde nunca jamás se logra predicar con el ejemplo, y esa es la tristeza, porque mientras el pueblo en estos momentos no tiene luz, yo estoy completamente convencida de que ellos tienen un generador donde pueden mirar las cosas desde otra perspectiva y otro punto de vista. Mientras los cubanos no pueden salir, ellos pueden vacacionar si es que les da la gana, donde les da la gana, como lo han demostrado todos los cachorros de la dinastía Castro. Y cuando la gente se muere de hambre, ellos tienen paraísos fiscales con mucho, mucho dinero en el caso de que llegara a torcerse la tortilla. Pero además, mientras se vende ese, como yo decía al principio, paraíso turístico, ¿hasta qué punto un turista que esté viendo este programa, porque nosotros incidimos mucho en esto, porque estos programas lo bueno es que no se ven solamente en el sur de la Florida, se ven en todo el mundo, y si hay todavía alguna persona que se ha dejado llevar por los versos de Silvio o de Milanés, tiene que darse cuenta de que esto supera cualquier palabra. Mario, mientras esto está pasando, Destinos Gaviota 2024 está presentando servicios turísticos de lujo en Holguín. ¿Cómo se puede mantener esto con un país a oscuras? Así es, ayer justamente compartía la imagen publicada el día 19 de octubre ya cuando toda Cuba estaba en pleno apagón. Ellos estaban haciendo una fiesta para los turistas en los hoteles que tiene el régimen allá en Holguín. Bueno, y ahí lo pueden apreciar, ahí están las imágenes también. Sencillamente, yo creo que es fuera máscaras, es un régimen militar que controla, por supuesto, el turismo y que no va a permitir que nadie le haga sombra. Es decir,
La gente en Cuba en este momento no tiene electricidad, no tiene que comer, está en una crisis humanitaria real. Mientras tanto, hay islas dentro de la isla donde no falta nada, y esos son los hoteles. Yo he visto historias muy cruentas de las personas, de lo que está sufriendo el pueblo cubano. Tú ponías ahí un testimonio de una madre que llorando decía: lo único que quiero es que mi hija se vaya del país. Que así están, es una situación al límite. Y mientras tanto, pues en estos hoteles donde utilizan a los cubanos igual como mano de obra barata, etcétera, los militares están sacando muchísimo dinero. ¿De qué? Bueno, de tener ahí a los turistas en estas islas de abundancia donde se toma y donde se vive diferente al resto de la Cuba real. Yo le preguntaba a un empresario que tenía negocios en Cuba, digo, pero es que realmente te da negocio, puedes tener un hotel en Cuba, puedes hacer esto. Dice: mira, Mario, lo que le pagan a los cubanos es tan, pero tan poco, que al final sí da negocio y sí sacan muchísimo dinero. Entonces, contribuyen definitivamente a la esclavitud del pueblo cubano, y por eso es que hay países en Europa que tienen mucho interés de que el status quo se mantenga, porque así están sacando muchísimo dinero de Cuba. Igual que el régimen cubano, la cúpula del régimen cubano quiere que todo se mantenga como está. Evidentemente ellos no sufren las carencias que sufre el cubano de a pie, y tienen pues una isla entera para enriquecerse. Fíjate, lo vimos después de las protestas del 11 de julio, cuando esa comunidad internacional en masa salían a las calles: patria y vida, hay que apoyar a Cuba. Que si la burbuja se desinfló, y ahora entonces lo que tienes son esa comunidad internacional, muchos de ellos en la Unión Europea, sentados viendo cómo se reparten el negociete de los hoteles, porque es más importante mantener esa cuota lista que el bienestar del pueblo cubano. Ahora, Juan Antonio, yo estaba hablando antes del embargo, y lo que resulta totalmente inverosímil es que a estas alturas todavía se siga achacando al embargo algo que tendría solución, como yo decía, si simplemente compraran esas piezas que necesitan para reparar las hidroeléctricas o la planta eléctrica, no sé, por ponerte un ejemplo, a China o a Rusia, con los que son socios comerciales, o a cualquier parte del mundo, porque el embargo no le impide comprar a cualquier otro país del mundo. El único embargo que impide que puedan comprar en cualquier país del mundo porque no tienen dinero es el embargo interno que este sistema le ha impuesto a las fuerzas productivas de la nación, a la creatividad y a la iniciativa privada de la nación. Este bloqueo a la iniciativa privada en todas las dimensiones, porque a veces hablamos de iniciativa privada, entonces queremos encerrarnos en la discusión de la microempresa. No es la microempresa de lo que estamos hablando de la libertad empresarial privada en cualquiera de sus posibles escalas. Primero las destruyeron y ahora las mantienen bloqueadas. Y eso ha llevado a que lo que quedó en pie, después de esa destrucción de fuerzas productivas, que es un Estado ineficiente, incompetente, haya llegado al límite porque ya no hay quien lo mantenga. ¿Por qué es que ahora ellos no pueden comprar termoeléctricas en el exterior o plantas eléctricas en el exterior? ¿Por qué no tienen dinero? No tienen dinero porque nadie se los presta. ¿Por qué nadie se los presta? Porque no pagan. Nunca han querido pagar, siempre han querido vivir como parásitos. Nunca han manejado la estabilidad y la balanza de pago de una forma adecuada. Entonces, ese mismo sistema que es incompetente, que es mediocre, que es ineficaz, que es incapaz de pagar sus deudas, ha llevado a esta situación y mantiene bloqueado a la única esperanza de que tiene este pueblo y este país de renacer, que es la empresa privada plena, completa y libre. No la microempresa. Seguimos discutiendo que si la MIPYME no. El gran inversionista privado cubano o extranjero que vaya e invierta sin que le digan en dónde puede invertir, sin que le digan cuál va a ser su empleomanía, porque se la tiene que proporcionar el Ministerio del Interior a través de una empresa que se llama Corec. No porque tenga un límite en cuanto al crecimiento
de franquicias que pueda establecer, ¿no? Empresa privada libre a todos los niveles y que pueda exportar, importar y buscar sus propios socios inversionistas afuera, que no dependa del Estado tampoco para eso. Hasta que eso no se decrete, ese país no puede renacer. Y ese es el verdadero embargo que tiene Cuba. Y el problema principal, fíjate, yo decía que es tan inverosímil como que se pide a los cubanos ahorrar energía cuando no tienen ni siquiera luz, pero además está culpando a esa empresa privada, que fue una de las cosas que dijo Díaz-Canel en su discurso, de ser quienes más energía consumen, cuando es todo lo contrario, porque es esa empresa privada la que quizá ha puesto más énfasis en tratar de utilizar una tecnología de consumo menor, etcétera, etcétera. Pero aún así les tienen terror, siguen teniendo terror a la empresa privada. Le tienen terror a cualquier pedacito de libertad que pueda darle a nuestro pueblo. Porque el pueblo ha demostrado, y eso históricamente ha sucedido en otras naciones, cada vez que... Y Fidel Castro lo sabía. Fidel Castro lo sabía y lo mantuvo siempre, de no darle ningún pedacito de libertad al pueblo. Las circunstancias internacionales, el cambio de los tiempos, permitió que haya internet en Cuba, que haya un poquito, que haya MIPYMES, cosa que Fidel Castro impidió que existieran mientras estuvo en el poder. Pero es la verdad. Y entonces esa obligatoriedad del régimen a mantener algunas condiciones ha ido creciendo y es lo que lo va a llevar definitivamente a que el pueblo se libere. Porque no hay incapacidad mayor que el estrangulamiento de tu familia y la falta de esperanza. El pueblo cubano ya no tiene esperanza, hace años que no la tiene, pero ha ido soportando debido al terror, debido al miedo, debido a las posibilidades que el mismo régimen ha promovido de que escape, de que busque la libertad y la prosperidad en otros lugares. Eso cada vez se limita más y eso va a llevar a que explote la sociedad cubana, como sucedió el 11 de julio. Pero vamos a escuchar, antes de irnos a la pausa, a esta señora que veíamos que mientras en los hoteles, como nos comentaba Mario, se la están pasando, como se dice, bomba, con un buen ron fresquito en la mano, esta señora hace todo lo posible pues, por mantener a su familia con algo caliente en el estómago. La situación está muy crítica. Para que a uno se le echa a perder la comida, porque ni apenas a la carnicería vienen las cosas. No viene huevo, no viene pollo. Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder. Tuve que botar pollo que tenía abajo, cocinado. Tuve que también botarlo. Y como vienes viendo, el congelador que está descongelado, que ya se ha echado a perder ya casi toda la comida. Una auténtica tristeza. Pero ahí tiene el número en pantalla, por favor llame, porque quiero saber su opinión. ¿Cree usted que esto puede llegar a tener solución? ¿Cuánto cree usted que puede aguantar el pueblo cubano en una circunstancia como esta? El número de teléfono lo tiene en sus pantallas, 786-254-5052, 786-254-5052. Su opinión, como siempre les digo, cuenta en De Buena Fuente con Marian. Una pausa y regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. El motor, rapidito, la gente motor es muy competitivo. El motor que tiene la luz y la gente intentando por la... Policía.
Bueno, y ahí están viendo ustedes en los lugares donde todavía la gente tenía cierto acceso a Internet, algunos de los mensajes que se estaban pasando. Un pueblo que obviamente, como decíamos, no aguanta más y que estuvo en las calles y que se mantuvo en las calles esperando pues una respuesta por parte de un gobierno que, excepto decretar, como han visto ustedes, este tipo de cantinfladas, poco mucho más ha hecho. Juan Antonio, cuando hablamos, por ejemplo, de la posición que tiene Cuba ahora mismo, yo siempre he defendido que Cuba sigue siendo un cáncer con una enorme metástasis en América Latina, lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, en México, ahora que, por cierto, ese es un punto que quería hablar contigo, ya la nueva presidenta de México, que está sentada más a la izquierda de Marx, acaba de decir que va a anunciar ayudas, al igual que lo hiciera Andrés Manuel López Obrador, enviando barcos con comida, con alimentos, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, incluso pagando a los galenos cubanos, sabiendo que es realmente una explotación de batas blancas, pero haciendo que fueran a su país y pagando millonarias sumas, de las cuales solamente esos médicos reciben el 80-85% de ese dinero. Realmente la situación es prácticamente crítica en este momento, Juan Antonio. La situación es extremadamente crítica. Es por eso que ellos han utilizado lo que es el capítulo 10 de la Constitución, al que se le prestó poca atención en el momento que fue aprobada la Constitución, se le prestó atención a otros elementos de esta Constitución del 2019. Pero el capítulo 10 es muy significativo porque es un capítulo que permite dar un golpe de Estado constitucionalmente de los militares, apropiándose directamente del poder de la nación. O sea, lo que establece en síntesis es que si el país enfrentase una emergencia a su seguridad nacional de cualquier tipo, no tiene que ser una emergencia militar, puede ser un huracán, puede ser lo que ellos digan, o una percepción de amenaza a la seguridad nacional, se puede entonces activar el Consejo de Defensa Nacional, donde algunos peleles, como el caso de Díaz-Canel, se visten de verde olivo, pero en realidad el mando pasa de facto a un grupo de mandos militares que son los que, a través de los llamados zonas de defensa, van a administrar y a gestionar el país, y a los cuales se les subordinan todas las instancias civiles, o sea, de todos los ministerios, los gobernadores, el Partido Comunista, etc. Hace un tiempito atrás, coincidiendo con la llegada de una de las dos flotillas rusas, esa que estuvo dando vuelta por allá, ellos anunciaron que iban a crear una suerte de milicia armada con escopetas de perdigones para esas zonas de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú armas con escopetas de perdigones una milicia más allá de la Fuerza Armada que tienen a su disposición, es porque lo que están esperando no es la 82 División Aerotransportada, sino masas de personas desesperadas que van a asaltar supermercados, hoteles, etcétera, en busca de alimentos para la supervivencia. Porque además era muy curioso, como decían, que esas fuerzas nuevas que se iban a crear iban a estar en torno a lugares estratégicos de interés, tales como hoteles, lo cual es muy interesante. Yo no sabía que a la seguridad nacional de un país un hotel podía ser algo tan importante. Tiendas, también, por supuesto, controladas por los militares a través del sistema de Gaesa. Entonces, eso es lo que están ya ejecutando en este momento. ¿Qué te indica eso? Que ellos saben que la situación de ellos es precaria y que depende de cualquier incidente, cualquier cosa que pueda desatar la furia popular y hacerla viral. Por eso están teniendo también un gran control sobre el Internet y lo están dando un poquito por aquí, un poquito por allá, y siempre controlando de que donde quiera que haya una explosión social, una protesta, puedan de inmediato bloquear el Internet para que el resto del país no se entere y no se sume a esa protesta. Ahora, un comentario de despedida en relación a lo que dijiste de México. El gobierno mexicano y los otros que se han prestado siempre a este tipo de
de supuestas ayudas humanitarias saben perfectamente que esa ayuda no va al pueblo cubano. Esa ayuda va a las tiendas de AESA para ser vendidas en dólares. Están reforzando la dictadura, están reforzando a la tiranía. Cuando dicen que le van a pagar más a los médicos, van a traer más médicos, saben perfectamente que esos médicos no van a cobrar esos salarios. Eso es dinero traspasado a la dictadura cubana para que pueda flotar y mantenerse en el poder. O sea, que ni ayudan al pueblo cubano, están ayudando a la dictadura, y es el mayor gesto de hipocresía internacional que puedan cínicamente asumir gobernantes en este planeta. Y eso es lo que está haciendo esta señora. Porque la palabra, el tema es cómo se puede uno llenar la palabra y la boca de la palabra democracia cuando realmente lo que estás haciendo es alimentar fogosamente cualquier dictadura. Mario, yo abordaba antes el tema de los jóvenes, es un tema que quiero abordar contigo porque sé que tú estás en contacto con muchos de ellos, algunos que han tenido que salir, por ejemplo, el movimiento San Isidro que se tuvo que desmantelar por completo. Sí. Cada vez hay como una menor cantera, quizá, de jóvenes con esperanza para poder luchar desde adentro contra lo que estamos viendo. Pero ¿se puede luchar de la misma forma desde afuera? ¿Crees que los jóvenes que en estos momentos están dejando envejecida Cuba, sin profesionales, etcétera, y que están aquí, pueden ser una cantera para lograr unirse al exilio cubano de siempre y fomentar el espíritu dentro de la isla de esos jóvenes que todavía están desde aquí? Yo creo que en primer lugar lo son. Estamos hablando de una isla que se está quedando sin jóvenes, una isla donde el 20% de la población supera los 60 años, los jóvenes se están yendo, por lo tanto es una bomba demográfica y es un grave problema para la Cuba del futuro, para la nación cubana, más allá de la dictadura. Y definitivamente la conexión con Cuba de estos jóvenes es muy fuerte. Tienen a sus familias allí y lo podemos ver todos los días. Estos jóvenes que están llegando a los Estados Unidos, más de 800.000 cubanos han llegado a los Estados Unidos en los últimos 3 años. La inmensa mayoría son jóvenes o personas en edad reproductiva, en edad también de trabajo. Y estas personas definitivamente son vitales para la causa de la libertad de Cuba y además para mantener ese flujo de esperanza, ¿no?, hacia el interior de la isla y saber de que las cosas, esos que hoy se están preparando, y para mí es un mensaje también muy bonito y muy inspirador, esos cubanos que hoy están en la diáspora, que hoy están regados por todo el mundo, son los mismos cubanos que el día de mañana, cuando ya no esté esa noche, cuando ya no esté esa dictadura brutal, van a ayudar a reconstruir el país con toda la experiencia que han aprendido a lo largo de este tiempo en todos los países, en todo el mundo. Dios te oiga, mira, una pregunta a los tres y quiero saber su opinión por distintos lugares porque yo soy una optimista por naturaleza y aunque a mí me dicen que obviamente la dinastía castrista y todos sus seguidores pueden seguir manteniéndose de generación en generación, yo he mantenido que cuando Castro murió, cuando Fidel murió, todavía quedaba la figura de Raúl, que no deja de ser de apellido Castro, pero en estos momentos si se muriera Raúl, ¿ustedes creen que muerto el perro se acabarían las pulgas? Porque a él le ha tocado realmente despedir con sus 93 años a históricos de la Revolución, a Espinosa, Martín, Romérico Vidal, Juan Antonio Hernández, pero ya no quedan tantos. Y muerto López Calleja, que podía verse como quizá uno de los seguidores, ¿quién sería? Obviamente no puede ser el anormal de Díaz-Canel. Bueno, en primer lugar, el muerto Fidel, siguió gobernando el mito de Fidel. Por eso digo, pero ya sí, muerto eso quiero, coincido contigo en que eso se ha ido perdiendo. Ya ese mito de Fidel, ese mito de la Revolución Cubana se ha ido perdiendo. Ya esos jóvenes que están en el exterior, que están regados por el mundo, están activísimos. Son los que participan, los que movilizan la opinión pública, los jóvenes que están en Europa, aquí en Estados Unidos. Ayer hubo una inmensa caravana a favor de Trump, que yo estaba allí, y la mayor parte de ellos son jóvenes. Son jóvenes que tienen un propósito y que saben lo que tienen que hacer para ayudar al pueblo cubano. O sea que yo creo que sí, hay posibilidades, yo creo que hay un nuevo liderazgo que está en una parte en Cuba, de los jóvenes estoy hablando, no de mi generación,
mi generación cumplió con lo que tenía que hacer y lo seguimos haciendo. Pero los jóvenes dentro de Cuba y en el exterior son capaces y yo creo que tienen el propósito de ayudar a la reconstrucción de nuestro país. Tenemos un testimonio de un periodista que vive en Cuba. Vamos a escucharlo y continúo con las opiniones de Juan Antonio y de Mario. Como todos sabemos, el país se va a encontrar con una noche de total oscuridad que el grupo de personas más egoísta y más incompetente de la historia de Cuba ha logrado provocar. La crisis de las crisis. Cuba apagada. Cuba no solo sin esperanza, no solo sin comida, no solo sin salud pública, no solo sin maestros, no solo sin jóvenes, no solo sin futuro, sin nada de presente, sino Cuba a oscuras totalmente. Mi mensaje para los cubanos que lo estamos sufriendo es claro: nada va a cambiar si lo esencial que han sembrado en muchos de nosotros, el miedo, no se rompe. Para los cubanos que están también con miedo, pero listos para reprimir a una orden de sus amos, a los cubanos que pierdan el miedo, ustedes tienen la llave de cambiar su propio destino en sus manos. Ustedes que están viviendo esta noche tan oscura como los otros millones de compatriotas, ustedes pueden dejar de hacer el daño que les pidan hacer a aquellos que tengan el valor de pedir una Cuba libre y sin oscuridad. Y para los que están fuera de Cuba también, adentro y afuera, a favor y en contra, hagamos más de lo que estamos habituados a hacer. Esta probablemente sea la hora de Cuba. Bueno, pues esperemos que esta sea la hora de Cuba. Pero yo les hacía antes la pregunta si creen ustedes que muerto el perro se acaban las pulgas y que una vez que el señor Raúl Castro pase a los infiernos, vaya directamente a los infiernos, realmente se podrá ver esa libertad que todo el mundo anhela. ¿Puede continuar el régimen sin la figura de Raúl, Mario y Juan Antonio? No sé cuál de los dos quiere empezar. Juan Antonio. Mira, yo sé que en general cuando se habla de Cuba se preguntan por ciertos factores. ¿Qué va a pasar si cambia la política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Qué va a pasar si cambia la política de la Unión Europea respecto a Cuba? ¿Qué va a pasar si muere Raúl Castro? Yo me concentro en lo que tú dijiste al principio, de lo que yo soy partícipe 100%, en el optimismo. Yo creo en el pueblo cubano. Y la pregunta para mí es, ¿qué va a hacer el pueblo cubano? ¿Y cómo podemos infundirle al pueblo cubano la confianza de que todos en esta hora somos uno? Los que estamos geográficamente situados fuera del territorio nacional y los que están dentro del territorio nacional. Y que podemos funcionar como uno solo a la hora de dar el toque final a la libertad de Cuba. Y depender de nuestra propia fe y de nuestros propios recursos, que son bastantes, y serían mucho más si los concertáramos y nos uniéramos para proveerle al pueblo cubano la visión, uno, de lo que tiene y puede demandar de inmediato y todo lo que puede esperar en el futuro inmediato si logramos quitarnos de arriba esta lacra. En lo único en que ha sido y continúa siendo en alguna medida exitoso el aparato represivo cubano es en inyectar pesimismo, en inyectar apatía, porque no hay nada que pueda hacerse, porque aquí nada va a cambiar. Y eso lo vemos a veces repetido por personas que están más allá de toda sospecha de que pertenezcan al aparato de seguridad del Estado, pero es que llega un momento en que permean a personas decentes con esa perspectiva. Y aquí hay un problema además que es ético. O sea, uno se compromete en una lucha por razones de convicciones, no porque esté mejor o peor. Si por mí fuera, yo estoy fuera. Yo tengo una vida ya hecha y yo no tendría por qué continuar, digamos, en esta lucha. Puedo ganarme el pan y el sustento en la academia. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué sigo luchando? Porque creo en Cuba y creo en el pueblo cubano. Y muchos, millones, creemos en el pueblo cubano. Y es ahí donde está la clave para darle la vuelta a esta tortilla de una vez. Tenemos que unirnos todos, concertarnos todos y darle la vuelta a esto. El otro día yo estaba escuchando un programa en el que tú a veces participas por radio. Estaba entrevistando
a un economista que acababa de llegar relativamente hace poco y que era pesimista en qué sé yo y que quizás no pasara nada. Incluso dijo algunas cosas que evidenciaban cierta ignorancia. Pues como salió hace poco, está todavía impregnado de todo lo que le metieron en la cabeza a ella. Dijo que en los años 60 no había pasado nada importante. ¿Sí? En los años 60 hubo una guerra rural que duró una cantidad de años y donde hubo más de 12.000 alzados en varios lugares del país, no solamente en el Escambray. Pero la cuestión fundamental es que cuando se dice, y a veces se dice por humildad, por personas muy buenas que están aquí afuera, bueno, usted que acaba de llegar, cuéntenos, usted sí sabe, nosotros no sabemos, estamos aquí afuera. Ese tipo de expresiones a mí, aunque sean de amigos míos, no me gusta y voy a explicar por qué. José Martí estuvo fuera más de la mitad de su vida y organizó la guerra de independencia de Cuba. Y logró que los que estaban en Cuba, que no veían con fe y con confianza la posibilidad del triunfo, comenzaran a ver con fe y confianza de que era posible para Cuba quitarse el yugo colonial español de arriba. Y lo hizo un exiliado que llevaba, repito, más de la mitad de su vida en el exterior. Entonces, todos somos uno. No es un problema que le toca a los exiliados liderar la lucha ni a los de adentro. Todos somos uno. Y si logramos meternos eso en la cabeza y actuar más allá de las capillas, más allá de las zonas de confort y responder a la altura que el pueblo cubano merece que le respondamos, yo estoy seguro que hay un porvenir esperándonos alrededor de la esquina. Me encanta que hayas dicho eso porque yo suelo utilizar la palabra optimismo cada vez que puedo porque me he dado cuenta perfectamente del interés que tiene particularmente el régimen de impregnar absolutamente todo de esa oda de pesimismo donde quedémonos mejor tranquilos, acá nada va a cambiar, ¿para qué vamos a arriesgarnos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, mi querido Mario? Bueno, yo hago mías las palabras de Juan Antonio, creo que ojalá respondiéramos a la altura que el pueblo cubano merece, ojalá desde el exilio se puedan unir todas las fuerzas de la nación cubana y ayudar a este país, ayudar a Cuba a salir adelante. Recuerden que existe una ley en los Estados Unidos, esa ley que tanto odia el régimen cubano, que es el embargo. El embargo no solamente codifica las sanciones, también codifica la ayuda que los Estados Unidos va a dar a una nueva nación cubana, una nación próspera, una nación que se va a reconstruir. Entonces, sí hay esperanza. Y la otra buena noticia, los dinosaurios, los que quedan, Ramiro Valdés, el otro Machado Ventura, el propio Raúl Castro, tienen 93 años, por ley de la vida se tienen que ir. Y cuando ellos desciendan a los infiernos, como bien decía Marián, pues la Cuba futura, esa Cuba va a emerger con mucha fuerza. Sus nietos, los hijos de ninguno de estos generales quieren mantener ese estatus, quieren mantener el país como está, porque son millonarios y sencillamente quieren vivir sus millones. Y nosotros lo que queremos es que dejen a Cuba libre para poder echar adelante y para poder construir una nueva nación. Bueno, y fíjate que, mi querido Mario, tú sabes, y los dos, Juan Antonio y tú, y también en este caso Ángel, estaban comentando la necesidad de que nos unamos todos de alguna manera. Y ustedes dirán, ¿y qué pinta una española uniéndose en todo esto? Yo llevo 30 años aquí y cuando yo decidí tomar como bandera también personal la lucha por la libertad de Cuba, lo hice porque a mí nadie tiene que venir a contarme de números ni a contarme. Yo he visto el sufrimiento de maquilladores, de compañeros, de amigos, de vecinos, de productores, etcétera. Y por eso, desde cualquier perspectiva, desde cualquier ámbito, tenemos que poner nuestro granito de arena para que el mundo sepa la realidad del pueblo cubano. Y esa realidad obviamente no está basada en lo que el régimen decrépito, como dice mi querido Mario, de dinosaurios, nos trata de mostrar todos los días. Pero si un ser humano sobre la faz de la tierra habla de justicia y habla de democracia, no puede obviar bajo ningún concepto el dolor del pueblo cubano en la isla. Y sobre todo una persona como tú, Ángel, que estuviste preso por esa lucha y que a día de hoy no ha perdido el optimismo. No puedo perderla porque es un compromiso. Es un compromiso y además es la seguridad de que vamos a obtener la victoria. El pueblo cubano va a volver a ser libre, va a volver a ser democrático, va a volver a brillar en el mundo gracias a su trabajo, a su talento. Estoy seguro de eso. Quizá yo no pueda verlo, pero estoy seguro que mis hijos lo van a ver y que tú lo vas a ver y que quizá yo también pueda verlo, porque el optimismo nos impulsa a seguir luchando.
Cuando hay pesimismo, nos caemos. Y el optimismo no es solamente un sentimiento, es entender la realidad, comprender la realidad y ser capaz de utilizar la realidad en beneficio de lo que por lo cual uno lucha, de sus principios y de su meta. Pues les quiero agradecer a los tres muchísimo que hayan estado con nosotros en el día de hoy. Deseo profundamente que, de momento, para paliar la situación de desesperación que tienen en Cuba, vuelva a la luz, que logren utilizar piezas nuevas o hacer la magia que les corresponde a esta especie de Aladino sin lámpara para poder hacer realidad el día a día de los cubanos, y que esa esperanza que hemos plasmado hoy los cuatro aquí en esta mesa se cumpla lo antes posible. Muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes, señores, que pasen una felicísima noche. Nos vemos, si Dios quiere, en el día de la mañana. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, a Univista Insurance, que, por cierto, si usted no tiene un seguro, ya sabe el número de teléfono donde usted tiene que llamar para que lo atiendan con la amabilidad, cortesía y eficiencia que corresponde a esta compañía. Pasen feliz noche.